Hola, buenas tardes a todos. Bueno, desde el Comité de Trasplante y Procuración de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva les damos la bienvenida a una de las actividades que más disfrutamos, ¿sí? En conjunto con la Sociedad Argentina de Trasplante y el INCUCAI, que son los ateneos de devolución de la actividad de procuración, ¿sí? Esta tarde, bueno, me acompaña como siempre uno de los creadores de esta actividad, que es el doctor Rubén Schiavelli, a quien le voy a dar la palabra, pero antes le quiero agradecer, porque es una de las personas que más ha hecho por la procuración en este último tiempo, ¿sí? Así que agradecerle y, bueno, darle la palabra a él. Rubén, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este, Realmente para mí es un gusto estar acá de nuevo en un Ateneo de Devolución y es un gusto que José me esté acompañando y la Comisión de Procuración de la SATI nos estén acompañando en este proceso que ya lleva 10 años. Realmente la idea siempre ha sido juntar la procuración y el trasplante y eso está fundamentalmente sustentado en que si uno mira un poquito la historia de los trasplantes se instalaron rápidamente en la Argentina en las instituciones y fueron estructuras con jefes, con médicos, con todos, y la procuración siempre quedó delegada en un organismo extrahospitalario. El trasplante se constituyó como una actividad derivada en una tarea profesional y la procuración le costó mucho constituirse intrahospitalariamente, más allá que hoy estamos muy lejos de ese modelo extrahospitalario y estamos realmente peleando por un modelo intrahospitalario con desarrollo de diferentes servicios de procuración que tengan el mismo nivel y el mismo estatus que cualquier servicio del hospital. Los ateneos están planteados porque sabemos que cada vez hay más médicos comprometidos con la procuración de órganos, aquellos médicos terapistas que trabajan por la vida de un paciente y cuando ese paciente fallece se plantean la posibilidad de que ese paciente sea donante de órganos. El tema es que todo este compromiso, este trabajo dedicado que hacen los médicos de terapia junto con los procuradores, generalmente no se ve, no se cierra este proceso porque generalmente los órganos son trasplantados en otros lugares, en otras instituciones diferentes a la que está el donante. Y realmente esta separación hace que nosotros o que los médicos de terapia, los médicos del hospital, no puedan ver el final de su tarea. Ese final de su tarea decimos devolvérselo a nosotros con estos ateneos de devolución. Eh, esta idea de devolverle cuál fue la razón por la cual estuvo trabajando después de la muerte de su paciente, que pueda ver la evolución de los pacientes trasplantados. Quiero rescatar que hay un cambio fundamental en la ley de trasplantes última, la 27447. Nosotros, ustedes saben que hasta la ley anterior, los médicos de terapia, los médicos que asistían a un paciente que entraban en conocimiento, que podían diagnosticar que ese paciente estaba muerto, tenían obligación de denunciar junto con el jefe del hospital, el director del hospital, eran responsables de denunciar ese hecho, de avisar de ese hecho de esta muerte a un organismo extrahospitalario. Siempre dije que estas denuncias de alguna manera hacen que si yo denuncio hacia afuera, estoy esperando que ese de afuera haga algo con mi denuncia. Y uno podría tomar esa obligación como solamente el hecho de avisar. A partir de ahora, a partir de la nueva ley, ya no solicita que los médicos denuncien, sino que dice concretamente que los médicos inicien el proceso de donación conforme a las normas dictadas por el INCUCAI. Esto es un empoderamiento, a mi entender, del médico que atendió el paciente. Los ateneos tienen un formato tienen un objetivo que es involucrar a los profesionales en el proceso de donación, procuración, trasplante a partir del conocimiento de la afinidad de su trabajo. Y tienen un formato bastante rígido, en este que vamos a ver hoy tiene muchos exponentes, la presentación del Ateneo, que es lo que estamos haciendo ahora, la discusión médica del tratamiento del donante, el resultado inmediato del trasplante y el agradecimiento de los pacientes trasplantados. Así que, de nuevo, agradecer que estemos trabajando en esto, agradecer a los médicos que se encargaron de la procuración, un agradecimiento muy grande a los médicos de trasplante que han tomado esta idea de devolver el informe de la actividad, lo han tomado desde el primer día como un compromiso muy grande y eso hace que se pueda cerrar verdaderamente el círculo.
Muchas gracias y sigamos con el Ateneo. Bueno, muchas gracias, doctor Schiavelli. Le damos la palabra a la doctora Barone, en representación del INCUCAI, que también estamos trabajando en los Ateneos de Evolución con el programa de formación postbásica de coordinadores hospitalarios este año. Así que, doctora Barone, adelante. Bueno, muy corto. Gracias también a José y en especial a Rubén, que hemos empezado esta tarea hace muchos años, los Ateneos que fueron presenciales. Y de alguna manera creo que esto refuerza lo que es la capacitación de todo el Sistema Nacional Red de Donación Trasplante. Y creo que también volver a recordar y rescatar como eje normativo el tema que fue el lema del último Congreso de la Sociedad Argentina de Trasplante, la integración, procuración, trasplante. Esta integración, esta es una forma de verla reflejada y me parece que en un Ateneo reciente que hicimos nosotros con procuradores, dijeron dos cosas fundamentales. Una, que después de 40 horas de estar manteniendo un donante, se sentían profundamente cansados, pero profundamente satisfechos y que eso le dio sentido a su estudio. Y la otra cuestión es que estaban absolutamente seguros de lo que estaban haciendo. Así que en este homenaje también y en este Ateneo servir también recordar de homenaje, por un lado, a todos los donantes y sus familias, pero también al trabajo en red del Sistema Nacional de Donación y Trasplante, que es lo único que nos va a permitir garantizar la equidad en trasplante y la accesibilidad para todos los pacientes que están esperando en lista. Así que bueno, el tema es seguir trabajando en conjunto, más allá de reafirmar lo que dijo el doctor Schiavelli respecto a la ley, que la ley puede decir muchas cosas, pero hay que volcarlas y operacionalizarlas en cosas concretas en la práctica. Y esta es una mostración de ellas. Así que gracias y adelante. Nosotros seguimos capacitando al Sistema Nacional de Donación Trasplante. Muchas gracias, doctora Barone. Está la doctora Hidalgo intentando ingresar. Ahora vamos a ver si la podemos dejar ingresar. Un segundo. Bueno, a ver, ya tratamos de hacerla ingresar. Vamos a empezar a compartir la pantalla del Ateneo. Bueno. No sé si se escucha. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con el Ateneo de Evolución. Este es un proceso que se llevó a cabo en el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires. Al lado mío está el doctor Santini, que le voy a dar la presentación a él, así que adelante, Ladi. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. La presentación empieza con el Hospital Donante, que fue el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Perdón, José, pongan la presentación en pantalla completa, por favor. Ahí, Ariel. No, estoy viendo la pantalla de PowerPoint, como para editar. Ahí. No, tampoco. Minuto. Sí. Prueba a compartir de nuevo, José, directamente deja de compartir y vuelve a compartir.
Ahí está, perfecto. Ahí está. Se ve igual, José. En todo caso, maximiza la pantalla de donde está la diapo principal y vemos. Y cerrar las otras. Claro. Cerrar las diapositivas. Ahí está. Ahí. Y agrandar un poquito Raro, esto. ¿no? A veces pasa. Agrandar un poquito más. Ahí. Ahí. Bueno. Ustedes avisan. Bueno, dale. Como decía, el hospital donante fue el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La jurisdicción de procuración fue el Instituto del Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires. Y los equipos de trasplantes intervinientes fueron el de cirugía cardíaca del Hospital Central de Mendoza, trasplante pulmonar por el Hospital Fundación Favaloro, que fue tanto pulmonar como hepático. También fue el renopáncreas para la Fundación Favaloro y el trasplante renal para el Hospital de Pediatría J.P. Garrahan. El paciente es un masculino. Claro. Perdón. Sí. Ya están pasando Mónica, las diapositivas. dale vos. Bueno, ¿me pasás la próxima, José? Bueno, les cuento mientras tanto que este es un paciente que provino del Hospital Piñero, en donde entró por una herida de arma de fuego. Es un paciente que tenía 13 años. Sí. El paciente que tenía había entrado ya les decía, al Hospital Piñero, en donde tenía una entrada de arma de fuego. El orificio de entrada en realidad estaba en el ángulo, en la cara interna de la órbita derecha, tenía protusión ocular. Se lo intuba y se lo traslada con una tomografía al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Era un chico previamente sano. Se lo sedó para intubárselo. Esto fue en la madrugada del día sábado, aproximadamente entre las 2 y las 3 de la mañana. Se hicieron todas las invasiones necesarias, es decir, colocación de vía central, colocación de sonda vesical, colocación de arteria. Necesitó una dosis muy baja de noradrenalina para mantener una presión de perfusión de órganos por encima de 60 de presión diastólica, perdón. Y inmediatamente mis compañeras rápidamente se dieron cuenta de que cuando ingresa al hospital lo que tenía el chico era una midriasis paralítica bilateral y no tenía reflejo tusígeno. En todo esto es evaluado por ellas, le ponen un plan a 1.200 metros cuadrados, tiene una hipernatremia y una poliuria, por lo tanto se manejó primero con agua libre y después cuando el ritmo diurético superó los 4 mililitros kilo hora se colocó desmopresina en forma precoz. Y a la mañana me avisan, me hago presente y bueno, además de subirlo al Sintra, hablo con la gente de la guardia de la procuración. Si me podés pasan la foto donde está la tomografía del paciente, neurocirugía B a este paciente en ese momento. ¿No? ¿Ustedes están viendo las diapos? Yo no estoy viendo las diapos, solamente tengo Ateneo de devolución, por eso también les pido si por favor me pueden pasar. ¿Podés apretar F5 a ver si se puede ver la pantalla entera? Sí. A lo mejor hay algún problema, algo. Si no, se las mando a Ariel y las compartimos desde ahí, pero ¿La pusiste ahora? ahora estoy en eso.
porque sería interesante ver el orificio de entrada y de salida de la bala. No sé si las ven ahí. Ahí está, Sí. ahí está. A ver, esperen Bueno, un segundo. A ver, apretá F5, a ver si... ¿Ahí se ve entero? se ve como veníamos viéndola, no No, se ve como entero, pero venimos... sí, No. la herida de la entrada del orificio de entrada de la bala es acá en esta zona, donde obviamente había protruido el ojo, se ve en estas tomografías cómo está el globo ocular hacia afuera, y acá se ve el trayecto de la bala. Además la bala sale por la parte parieto-occipital, por la parte posterior del parieto occipital, es decir que hizo todo un trayecto en forma oblicua. Lo que uno puede ver en esta tomografía en realidad son varias cosas. Hay un edema importante con desviación de la línea media, hay zonas de contusión en todo el parénquima, y no sé si se llega a ver porque está medio pequeño, pero sí recuerdo muy bien que había hemorragia y un tronco que se veía muy hipodenso. Cuando yo llego, le hice la prueba de apnea al paciente y triplicó prácticamente la CO2 del mismo. Así con ese diagnóstico, bueno, además de llamar al INCUCAI, me acerco a la familia comentándole lo que ya un poco habían hablado mis compañeras que estuvieron trabajando con este chico toda la noche y que lo trataron como un potencial donante. Me acerco a una familia, la familia era de una zona vulnerable, eran personas extranjeras, era un conglomerado de gente dentro de la familia y aparentemente una amiga que hacía poco había venido y que estaba viviendo con ellos, trae un arma de fuego que me parece que era un calibre 22 y que jugando la saca, lo apunta al chico y parece que alguien dijo disparó y bueno, la entrada de bala, como vemos, entró por la órbita y salió por la parte temporo-occipital. Con este diagnóstico me acerco a los padres, obviamente estaban con muchas ideas porque mis compañeros habían hablado de que iba a venir alguien de la coordinación del hospital, soy una de las coordinadoras procuración del hospital, así que me puse a hablar con los papás y esta familia era un chico totalmente normal, un chico escolarizado, que no tenía ningún tipo de problemas, había 2 hermanas más chicas y en este conglomerado habitacional vivían varias personas, entre ellos una expareja del padre, que tenía un hermano casi de la misma edad que este chico de 13 años y que jugaba todo el día con este chico. Bueno, estaban todo el día juntos. La verdad que en ese momento los padres no podían hablar, estaban muy devastados y esta señora se me acerca, me pregunta cómo iba a ser la cosa, yo les explico a ambos, ¿no? A los 3, porque ella entró en la reunión, y lo que dije fue que si venía la gente del instituto, que era quien hacía el diagnóstico, pero que bueno, que yo ya había hecho algunas pruebas y que me habían dado que su cerebro no estaba funcionando, pero con la definición del instituto, esto era la desconexión del paciente porque ya no había más nada para hacer y todo esto era irreversible. También debido a la herida de bala era muy difícil hacer el diagnóstico por electroencefalograma, así que se hizo y se pudo hacer el diagnóstico con ecodoppler, que los hicieron los muchachos del instituto, los que vinieron a hacer el operativo. Y bueno, en un momento determinado me acerco a esta señora, la llevo aparte y bueno, la verdad que con buena predisposición de ella en hablar conmigo, le comenté el hecho de que la posibilidad de que este chico podía donar, que era un chico sano, que se había cuidado, porque la verdad que todo el equipo de la terapia había estado precisamente cuidando a este paciente por la posibilidad de que sea donante.
Obviamente no lo hablé con los padres porque les cuento que era imposible en ese momento hablarles de una posible donación, así que intenté hablar con esta persona y esta persona habló con la madre y bueno, nada, parece que en parte aceptaron o entraron en un pensamiento de poder ser donante. Creo que lo que más rescato de este proceso de donación fue que mis compañeros actuaron en forma extremadamente rápido, que todo se hizo en forma lo más rápido posible, tratando las complicaciones lo más rápido posible para evitar que se deterioren los órganos, que la jueza o el juez que intervino en la causa nos dio la autorización y que bueno, y la entrevista con la familia o con un tercero que estaba dentro de la familia fue bastante positiva porque logramos que se donara. Muchas gracias, Moni. Le damos la palabra ahora sí a la parte de procuración, ¿sí? Bueno, como para resumir un poco todo el proceso de donación, el motivo de ingreso fue un traumatismo encefalocraniano por una herida de arma de fuego, la causa de muerte encefálica, un masculino de 13 años, como ya dijimos, ritmo diuréticos 250 mililitros la última hora, 4.300 mililitros las últimas 10 horas, sin hipotensión arterial durante todo el mantenimiento, con noradrenalina que si bien empezó a 0,1, se mantuvo entre 0,03 y 0,05 microgramos kilo minuto. El mantenimiento duró 19 horas, la hora del clampeo fue a las 11:47, no tuvo infecciones, no tuvo tratamiento antibiótico. Como para resumir un poco el mantenimiento, la TAM se mantuvo alrededor de 80 con noradrenalina, que siempre estuvo entre 0,05 y 0,03, como recién dije. La diuresis se mantuvo estable entre 3-4 mililitros kilo hora. Hacia las 4 o 5 horas de iniciar el mantenimiento tuvo un aumento de la diuresis más de 10 mililitros kilo hora, que recibió una dosis de 2 microgramos de desmopresina. Con esto tuvo un sodio asociado de 153, que no aumentó mucho más que eso y se mantuvo más o menos en esos valores. El laboratorio inicial fue hematocrito 35, 23.300 blancos, el gas arterial inicial 740, 42, 347, 27 y 2 de exceso. El sodio 157, como dije, se mantuvo en esos valores más o menos, no subió más. Potasio 3,6, fósforo 2,7, urea de 15, creatinina 0,77, que fue la creatinina preablación, glucemia de 110 y un hepatograma normal. El proceso de distribución, pulmón se fue bilateral, se asigna de urgencia tipo B al 8º orden de lista intratorácica, corazón se asignó de urgencia al 14º orden de lista intratorácica, hígado se le asignó un PEL de 45 y se asignó al 5º orden de lista hepática. El renopáncreas se asigna también a orden electivo al orden 20 y el riñón derecho se asigna también por urgencia al 1er orden renal a nivel regional. Riñón no fue urgencia. No, fue electivo, no urgencia. Para resumir un poco más otra vez, el motivo de ingreso fue el traumatismo por herida de arma de fuego, sin antecedentes relevantes, un niño sano de 13 años, peso de 50, 1,73 de talla. Serologías se hicieron todas, fue positivo solo para antígeno de superficie para hepatitis B, el resto todas serologías negativas, no tuvo ninguna interrecurrencia, no recibió tratamiento antibiótico durante el mantenimiento. Estaba vacunado para hepatitis. Perdón, lo que me olvidé de decir, sí, lo que me olvidé de decir que es súper importante es que el COVID, porque estamos en medio de la pandemia, se hizo, ni bien llegó el paciente a la terapia, así que lo tuvimos rápidamente al mediodía cuando ya estábamos casi seguros de que el paciente estaba en muerte encefálica. Perfecto. Yo voy a agregar algunas cosas ya para darle pase al primer equipo de trasplante, nada más que fue perfecta la comunicación que tuvimos, como siempre, con las coordinadoras hospitalarias y eso permitió que se hiciera muy rápido. Si bien se extendió un poquito los tiempos del mantenimiento, pero fue por el proceso judicial
no fue por otra cosa, pero bueno, sirvió mucho también, nos avisaron nos avisaron que iba el paciente al Gutiérrez, ¿sí? A la doctora Penone, seguramente está conectada, así que le avisaron a ella que iba el paciente al Hospital Gutiérrez y de ahí ya estábamos preparados que íbamos a recibir al paciente, ¿sí? Y fuimos con Doppler transcraniano a hacer el diagnóstico de muerte encefálica porque nos quedaba duda de qué dosis había recibido de sedación para la intubación. Entonces, para acelerar los tiempos decidimos ir con Doppler transcraniano, pero bueno, el tema judicial nos alargó un poco el mantenimiento. Vuelvo a recalcar el manejo, la buena comunicación con las dos coordinadoras hospitalarias, con Mónica y con Mariana del Hospital Gutiérrez, que eso permite trabajar poder trabajar la guardia del Instituto de Trasplante y con ella tan perfectamente. Así que muchas gracias. Bueno, le damos antes de pasar a las dos preguntas sobre el mantenimiento. La primera, bueno, me parece que es anticuerpo contra hepatitis B lo que tiene, ¿no? Sí, está vacunado, no es... Okay. Está bien, para aclarar ese punto. Y el segundo punto, el paciente llega sin ninguna posibilidad de tratamiento y se hace todo el tiempo tratamiento del donante. Esto es así, ¿no es cierto? Exactamente. El paciente cuando ingresa al hospital ingresa con midriasis pupilar bilateral, estaban las pupilas reactivas y no tenía reflejo tussígeno. Así que sí, a partir de ahí mis compañeras empezaron a hacer el tratamiento de potencial donante. Digo, esto hay que rescatarlo porque en realidad un paciente que ingresa con esa característica es muy importante. El Hospital de Niños ha tenido una larga historia, era muy difícil conseguir donantes del Hospital de Niños antes y realmente es muy meritorio que lo que estemos viendo es un tratamiento de potencial donante directamente. O sea que se hizo todo solamente a los fines de la donación de órganos. Y realmente esto es meritorio y hay que remarcarlo porque no siempre ha sido así y porque no siempre es así. Así que realmente es muy importante. La última cosa que quiero comentar es esta necesidad del instituto de hacer el diagnóstico. Es una cuestión de disponibilidad de los medios. Si los medios los tuvieras en el hospital, lo podrías haber hecho vos, Mónica. Sí, exactamente. Por suerte Mariana tiene el curso de ecodoppler transcranial, así que ya no dependemos tanto del instituto, Bien. sino de nuestro equipo, que tenemos un equipo para hacer doppler transcranial y ella está experimentando, no, en realidad no está experimentando, está tratando de trabajar y tener su evolución. Y a mí me gustaría, pero con esto de la pandemia, la verdad que me es imposible hacer el curso de Doppler, ¿no? Pero sí, por suerte. Y lo otro importante que queda sobre hecho, pero ya que estamos todos acá, es que este es un operativo con consentimiento de la familia, dado la edad del paciente, ¿no? Ok. Bueno, bárbaro. ¿Puedo agregar algo más, Rubén, José? Respecto, me parece fundamental el tema de la certificación de la muerte, como señaló Mónica y Florencia, la utilización del Doppler, porque hubiese sido de todos modos un caso particular, porque al faltarle todo un globo ocular, había una serie de reflejos que no podían ser evaluados. Y la segunda cosa es rescatar el tema que si no hubiese tenido drogas, con el electroencefalograma hubiese sido suficiente. Y respecto al Doppler transcraniano, el doctor Pablo Neira, que es el jefe de la terapia intensiva del Hospital Gutiérrez, participó e impulsó también la utilización del Doppler transcraniano a partir de los 2 años de edad. Así que remarcarlo esto también porque en los protocolos anteriores estaba a partir de los 6 años y después de la modificación de la ley que volvimos a hacer la revisión del protocolo, en primer lugar no se requiere más el tiempo de 6 horas de espera que se requería
anteriormente, que era un requisito legal, sino que a partir de los 6 años de edad, con un tiempo de espera de 1 hora es suficiente, que es aquel que tarda la certificación del diagnóstico. Ya que hay varios escuchando, volver a remarcar estas diferencias en la actualidad respecto a lo anterior. Sí, una última. Perdón. No, lo que quería remarcar es que nosotros en ningún momento el paciente recibió sedación, porque como cuando llegó ya le hicieron mis compañeras el diagnóstico de muerte encefálica, claro. Faltaban solamente las pruebas, entonces nunca se le puso sedación, nunca se le puso anticonvulsivantes, y cuando yo hice todas las pruebas estaba solamente con la sedación que le habían puesto en el Hospital Piñeiro para poder intubar. La última pregunta, ¿se cultivó al donante? Sí, se cultivó al donante, sí, se hizo todo. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, seguramente hay más preguntas, pero tenemos que avanzar, ¿sí? Avanzamos con el equipo de trasplante cardíaco del Hospital Central, la doctora Magalí Rubira. Gracias, Maga. Adelante. Hola, ¿cómo les va? ¿Ahí se puede ver? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, se ve perfecto, Magali. Perfecto, bueno, buenas tardes. Yo voy a continuar un poco con esta actividad, este operativo. En este caso fue entre el Hospital Gutiérrez, como bien mencionaron, a el Hospital Central, donde se derivó, digamos, el corazón. La fecha de trasplante fue el 15 de noviembre. En cuanto a la distribución y asignación, bueno, recibimos el llamado, se aceptó el órgano. En este momento se activa el operativo, se prepara el paciente. En contexto de pandemia se realiza un hisopado SARS-CoV-2 con un resultado bastante rápido negativo. De ahí se habló con los familiares porque el paciente en este caso estaba bajo asistencia respiratoria mecánica, y se preparó y derivó al paciente al quirófano en coordinación y según la logística en general del equipo que ablaciona, que nos va avisando un poco los tiempos. Nuestro receptor, un paciente de sexo masculino de 38 años de edad, tenía factores de riesgo cardiovasculares positivos por tabaquismo actual, dislipemia, que impresionaba ser de origen familiar, y consumo de sustancias ilícitas previas de aproximadamente 8 meses de abstinencia del último consumo. Él era portador de una miocardiopatía isquémico-necrótica, consecuencia de enfermedad coronaria aterosclerótica con lesiones de múltiples vasos. Ya teníamos el diagnóstico de un BI severo con 15% de fracción de eyección diagnosticado por resonancia magnética cardíaca. El último evento agudo había sido en junio de ese año, donde se había intentado angioplastiar a la circunfleja con resultados de revascularización no favorables. Durante el mes de agosto y septiembre se le realizó seguimiento en consultorio de insuficiencia cardíaca con adecuada adherencia al tratamiento, pero poco margen a los vasodilatadores sobre todo, y con dosis en ascenso de los diuréticos. El paciente había consultado en estos 2 meses varias veces a la guardia, se le había intentado hacer ajustes de la medicación, pero a pesar de adherir al mismo, el paciente tuvo una evolución tórpida. El 26 de octubre ingresó al hospital por una insuficiencia cardíaca descompensada en este contexto de BI severo. Se decide ahí mismo la evaluación para trasplante cardíaco, y 48 horas posteriores, en el contexto de la evaluación y colocación de catéter de Swan-Ganz, evoluciona con un edema agudo de pulmón, un síndrome de bajo gasto, por lo cual se inicia soporte inotrópico y posteriormente el paciente requiere asistencia respiratoria mecánica, pasando un Intermac 3 a un Intermac 2. Así ingresa en lista de espera. Durante sus días en lista de espera en emergencia B, que ingresa el 30 de octubre, el paciente intercurre con un síndrome febril con diagnóstico de una neumonía asociada a ventilador, por lo cual estuvo 48 horas inactivo en lista. En el momento en que sale el operativo de su trasplante, los cultivos teníamos uno de ese mismo día del trasplante teníamos un crossmatch contra panel negativo también del 16
de noviembre que nos terminan de dar el resultado, digamos, un día posterior, de una evaluación nutricional con normopeso, una evaluación infectológica con el resto de serologías negativas y sin una hipertensión pulmonar severa. Durante la cirugía se hizo como inmunosupresión, inducción con solumedrol 1 gramo endovenoso, tuvo tiempos de isquemia tanto fría como caliente aceptables, 240 minutos de tiempo de isquemia fría, tiempo de isquemia caliente de 60 minutos, un tiempo de clampeo total de 83 minutos y se utilizó como solución de preservación Universidad de Wisconsin de marca Pelzer. El trasplante, digamos, anduvo bastante bien, hizo un balance neutro positivo de 500 mililitros, requirió solamente 4 unidades de transfusiones y salió rápido con baja dosis de isoproterenol en 0,08 gamas. Durante su evolución en recuperación, tuvo durante las primeras 48 horas una falla del BD que se categorizó como leve, fue manejado con isoproterenol y dobutamina. Posteriormente a las 48 horas, el día 17, se realiza el weaning ventilatorio exitoso, sin problemas, y posterior el paciente realiza rehabilitación fonoaudiológica, respiratoria y motora, teniendo la primera biopsia a los 10 días sin rechazo. En cuanto a la evolución posterior a la sala de cuidados intensivos, recuperación cardiovascular, el paciente permanece en sala intermedia, persiste hemodinámicamente estable, en recuperación gradual del resto de las funciones porque había tenido 18 días de asistencia respiratoria mecánica. En el mientras tanto se le fueron realizando las biopsias consecutivas de acuerdo al esquema que tenemos en el hospital, lleva 4 biopsias sin rechazos, pero durante su internación intercurre con algunas complicaciones que fueron resueltas, digamos, favorablemente. Tuvo una serositis que se llegó a la conclusión que había sido por disproteinemia, que fue mejorando a lo largo de la evolución, diarrea sin ningún aislamiento y una fiebre sin descompensación hemodinámica, pero con bacteremia Enterobacter cloacae, por una tromboflebitis superficial que tuvo que cumplir tratamiento antibiótico dirigido. El alta médica se le da recién el día 5 de enero, tuvo como complicación a largo plazo una estenosis traqueal que fue corregida, justamente por esto que les mencioné, una asistencia respiratoria previa al trasplante prolongada. El paciente al día de hoy está estable, está con inmunosupresión en descenso y favorablemente no ha tenido otras complicaciones infecciosas. Estas son algunas de las curvas en donde se puede observar la evolución de algunos de los marcadores más importantes con los que contamos. Fíjense el láctico, el momento en el cual el paciente ingresa y se descompensa, luego logramos compensarlo en lista de espera. El día del trasplante hace un pico de láctico no muy alto, para un valor normal de hasta 2, y luego el paciente normaliza todas sus fallas e incluso los marcadores de perfusión microcirculatorios. En cuanto a la función hepática, podemos ver la GOT, que tiene un primer pico en el momento de ingreso de la internación y luego un segundo pico en el momento de trasplante, pudiendo normalizarse el resto del tiempo post-trasplante. Lo mismo con el hematocrito. Acá tenemos aproximadamente el momento en el cual se trasplanta y los hematocritos, fíjense que en ningún momento bajan a valores severos. Esto es con la función renal. Acá podemos ver valores de creatinina en el momento del trasplante. El mayor pico fue al ingreso, el cual hizo síndrome de bajo gasto con faltas orgánicas asociadas. Posteriormente en la evolución hemos mantenido buenas creatininas y tuvo un pico hace unos 2 meses a consecuencia de poca ingesta hídrica. Con la uremia pasa algo parecido, pero ha mantenido, por suerte, valores funcionales renales dentro de límites normales. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas. Muchísimas gracias, doctora Rovira. Si hay alguna consulta, si no, pasamos al próximo equipo. El próximo equipo es de trasplante pulmonar de la Fundación Favaloro, el doctor Néstor Bernal. Néstor. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Néstor Bernal de Fundación Favaloro. Voy a compartir la presentación
está algo lento acá. Néstor, perdón, pero se te escucha muy bajo, muy bajito. Fíjate si podés mejorar. Ahora, ¿me escuchas mejor? Un poco mejor. Ahora, porque estoy esperando poder compartir la presentación, pero ahora sí, ya está. Podés, si no pasamos al próximo equipo y se la mandás a Ariel mientras tanto. Ya está. Ok. Está haciendo. Ujú. Ahí está. Creo que ahí se ve bien. ¿Puede ser? Ahí se ve perfecto. Bueno. Dale adelante. Fíjate el micrófono de vuelta. Perfecto. Bueno, este Ateneo de Evolución para la Procuración, en el caso de nosotros del equipo de trasplante pulmonar de la Fundación Favaloro, la procuración nuevamente fue entre el 14 y 15 de noviembre en el Hospital Ricardo Gutiérrez, y en Fundación Favaloro hicimos el trasplante el mismo día 15 de noviembre. Esto creo que los datos ya se hablaron en algún momento. Para mí es algo importante, o para el equipo de trasplante pulmonar, siempre la talla y los perímetros, tanto el axilar, el largo external, son muy importantes que sean bien claros, porque esto también nos permite para orientarnos en nuestros receptores que tenemos. Y después, durante la procuración, es importante también la diuresis. En este caso teníamos más de 100 mililitros hora en las últimas horas, y estuvimos alrededor de mayor a 800 mililitros en las últimas 10 horas. Para esto, dándonos un balance negativo. Lo hablo más por el equipo de procuración de nosotros de trasplante, para el trasplante pulmonar. El grupo de factor y bueno, ya los otros datos que teníamos. De pronto, entre los datos que es importante resaltar y que se dijo en un momento al principio, es el mantenimiento. En este caso solamente estuvo con noradrenalina en dosis muy bajas, realmente sí, 0.05 microgramos hasta el descenso, pero preferíamos, y eso lo hablamos con el equipo de procuración en su momento, que aumentar la nora y no aumentar volumen para poderlo manejar en unos parámetros mejor. Estos datos que ya los tenemos, para nosotros es importante las serologías que tenía el antígeno de superficie de hepatitis B, que nos puede mostrar que estaba vacunado, y teníamos algo positivo como Epstein-Barr y citomegalo, pero IgG, así que era que tenía algún antecedente, pero nada activo. Después, dentro de los laboratorios que teníamos del donante, y es importante esto, fueron la gasometría. Ahí lo tengo resaltado, las gasometrías que tenemos de las 2 de la mañana, 5 de la mañana y 8 de la mañana. Esto porque nosotros lo basamos para ver en los pulmones y en qué condiciones están y podernos llevar una evolución adecuada del momento de procuración. Le pedimos siempre al terapista que la saque, y les pedimos que por favor sea con una FIO2 al 100% en ese momento, de setear el respirador con una PIP de 5, y que el volumen total que lo tienen el seteado el respirador esté más o menos en 6-7 mililitros por kilo. ¿Por qué? Porque esto nos permite que los pulmones estén en la condición ideal para que después sean mejor la factibilidad para el trasplante. En este caso tuvimos a las 2 de la mañana una PAFI de 352, a las 5 de la mañana 391 y a las 8 de la mañana 380. Tuvimos PAFIs por encima de 350, peri 400 en su momento, que para nosotros, más todo lo que vemos eventualmente previo en la procuración, el balance negativo, y asociado a esto, poder tener y encontrar una radiografía y un examen físico que sea normal, nos permite todos hacer una sumatoria para que el órgano sea adecuado para nuestro receptor. Acá puedo mostrar la radiografía que teníamos. Esta radiografía nos la envían siempre los equipos de procuración por WhatsApp, es muy fácil, y tenemos la radiografía. Esto también nos orienta. Entonces tenemos radiografía, tenemos gases arteriales y tenemos asociado eso balance de hemodinamia del donante, y con esto ya podemos orientar que vamos a tener qué tipo de órgano y cómo vamos a encontrarlo en el momento de ir al procedimiento quirúrgico. Bueno, esto también quiero mostrar estas dos imágenes porque las tenemos de nuestro celular de guardia, y esa hemodinamia es en horario,
en algún momento de la madrugada, peri 5 o 6 de la mañana, donde tenemos este donante. Y a la derecha vemos el respirador y les pedimos como nos manden una imagen. Acá estaba protectivo con una FIO2 al 30%, PIB de 5, el BT que teníamos era de 300, que está bien, 6 mililitros por kilo, por lo que estaba pesando el donante. Y en el momento que se toman los gases, sí le pedimos que aumenten la FIO2 al 100%, se espera unos 10-15 minutos y ahí se tome la muestra. Esto que nos permite que esos gases sean adecuados y que sean representativos para el donante. Bueno, el trasplante lo realizamos ya en Fundación Favaloro. Nuestro receptor, teníamos un receptor en urgencia, que urgencia tipo B, estaba con oxígeno en casa, no estaba internado. El receptor lo tenemos en Rosario, nos comunicamos con él, tenía movilidad propia y oxígeno suplementario para hacer traslado, así que pedimos que venga, tiene el tiempo de traslado eventualmente a Rosario son 3-4 horas, y asociado a eso, que cuando ingresa a la institución, pedirle que se haga el hisopado COVID para PCR, para que tengamos una adecuada respuesta para la cirugía. Y entre la aceptación del órgano, que era lo que ya habíamos hablado previamente, la preparación de este receptor que tenemos, que tardamos aproximadamente 4 o 5 horas, nos da tiempo de que mientras eso, los otros equipos y la preparación se vaya organizando poco a poco para tener una coordinación ideal para que todos los equipos y tanto los otros equipos que sean vivo, especialmente cardíaco, que también lo hacemos nosotros y está en vivo, sea en el tiempo ideal. Comunicación permanente con el procurador, eso es algo muy, muy, muy importante para nosotros porque hay que saber si cambia algo la hemodinamia, si requiere más líquidos, si hubo que hacer algún tipo de expansión, si en diuresis se queda o aumenta mucho la poliuria que se hace después de la muerte cerebral. Entonces, esta comunicación es muy importante. Y coordinar con otros equipos, puesto los horarios, porque no podemos correr mucho los horarios ni tampoco hacerlo tan pronto, porque hay equipos en este caso que Mendoza vino de afuera, viajó desde Mendoza, tienen que hacer su coordinación de vuelo y traslados para que todos estemos. De pronto los otros equipos estábamos acá en Capital y mucho más simple o con menor tiempo la movilidad. Y luego la ablación y el implante, que la ablación es la cirugía que hacemos en el momento donde está el donante. Nuestro receptor, entonces, un hombre de 31 años, A positivo también, mide 1,68, perdón, pesa 54 kilos y esto, pues, bueno, más la medida del largo esternal y el perímetro axilar nos daban un receptor que, de acuerdo al órgano, estaba en condiciones. El diagnóstico que tiene este hombre era una fibrosis quística con oxígeno domiciliario. Estaba en lista de espera hace 934 días y había ingresado en la lista de fundación el 20 de diciembre de 2018. Es decir, hay unos días anteriores que estaba en otro equipo, en otra lista de espera y fue trasladado por un tema de obra social y, bueno, otras cosas más, que fue trasladado a la lista de fundación. La situación en la cual se encontraba en una urgencia tipo B y con oxígeno en casa. Vuelvo y les explico, estaba en Rosario. Antecedentes de importancia, tenía de esa fibrosis cística un compromiso pancreático, exocrino y endocrino y había tenido una herida de arma de fuego abdominal en 2011 que había requerido resección intestinal y un par de episodios o cirugías posteriores con lavado y drenaje de cavidad y nuevas anastomosis que había requerido en su momento, pero esto en 2011. En el momento no tenía ningún otro antecedente. Bueno, nosotros durante la cirugía se hace una inmunosupresión que es con solumedrol igual de 1 gramo, pero ese gramo lo dividimos en dos. Cuando se hace el implante del primer pulmón, que es el derecho, y se hace nuevamente se hace el primer implante, se pasan 500 miligramos y posteriores para el pulmón izquierdo se pasan otros 500 miligramos. De esto tuvimos una isquemia fría de 186 minutos en el pulmón derecho con una isquemia caliente de 36. Isquemia caliente es cuando sacamos el órgano del frío, del hielo de traslado que tenemos y se comienza a hacer el implante con las anastomosis que se requieren de cada pulmón. Eso sería la isquemia caliente, pero sigue siendo tiempo de isquemia que es en total. Y el pulmón izquierdo tuvimos 278 minutos y 41 minutos de isquemia caliente. Primero se empezó por el pulmón derecho, luego por el pulmón izquierdo. Se utilizó solución de preservación para este órgano, se utiliza Perfadex. Utilizamos 4 litros, de los cuales 3 litros se pasaron de manera anterógrada, es decir, en el momento que se hace el clampeo, y 1 litro más que se hace retrógrado, lavando las cavidades desde las venas pulmonares hacia las arterias pulmonares. Esto se hace en el banco
después de que se ha hecho el explante del órgano. Y durante la cirugía se hace un aspirado bronquial que se le hace a todos los pacientes donde se hace un cultivo del órgano. Y en este caso nos dio positivo para un estafilococo meticilino resistente, SAMR, que requirió tratamiento antibiótico, el cual respondió de manera adecuada posterior en el posoperatorio de este paciente. Esta es la radiografía posoperatoria inmediata, que salió aproximadamente 7 de la tarde, 8 de la noche, de nuestro receptor. Esta se ven los drenajes y los alambres, bueno, pero lo más importante que vemos es la condición como se ven los pulmones, que es muy similar a la que tenemos como donante. Bueno, la evolución estuvo en unidad de recuperación cardiovascular, unidad cerrada, 3 días desde el momento de la cirugía. Se extuvo 12 horas posoperatorias, aproximadamente 6, 7 de la mañana del día siguiente, que era el lunes, se extuvo con una adecuada evolución. Pasó al tercer día a la sala de internación general, donde se hace la rehabilitación motora y respiratoria, kinesiología, se moviliza el receptor y comenzó la inmunosupresión oral con tacrolimus y eltisona. Control posoperatorio realmente de una manera adecuada, la cicatriz, la herida quirúrgica y la evolución del paciente fue adecuada. ¿Cuánto tuvimos el alta hospitalario? El 30 de noviembre para hacer una internación de 15 días en total desde el momento de la cirugía. Este es la radiografía del alta hospitalaria, realmente es una radiografía normal, de pronto la calidad de la imagen no es mejor de la foto, pero realmente es muy, muy adecuada y normal y evolucionó de manera satisfactoria en el posoperatorio. Acá después teníamos el agradecimiento, que lo vamos a ver al final de la presentación o del Ateneo que estamos teniendo, donde este chico nos va a agradecer va a agradecer realmente por todo lo que se ha hecho, tanto los dos equipos, para él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Néstor Bernal. No sé si hay preguntas, si no pasamos al próximo equipo. Bueno, pasamos al próximo equipo de trasplante hepático, la doctora Florencia Fernández de Fundación Favaloro también. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que puedan ver la pantalla sin problema. Se ve perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, le vamos a presentar nuestro caso. Como ya han descrito la mayoría de los equipos, una vez que nos llama el organismo para ofrecernos un órgano, hacemos la valoración del donante y el receptor. En este caso, una vez que está aceptado, el receptor llega a Fundación, se hisopa para COVID, dado la situación en la que nos encontramos. Con COVID negativo terminamos de armar el operativo y vamos a buscar el órgano que después es traído a Fundación para completar el procedimiento. Esto, un poquito de información, ya lo han dicho con anterioridad. El donante era un chico de 13 años que la causa de muerte fue un TEC por herida de arma de fuego, con fecha y hora de RM el 14 de noviembre de 2020, A positivo. Acá tienen las medidas que nosotros más que nada tenemos en cuenta para hígado, lo que es el peso, la talla y el perímetro umbilical. Las serologías también las comentaron, ahí están las particularidades, que el paciente estaba vacunado para la hepatitis B, tenía Epstein-Barr y citomegalo IgG positivos, el resto todo negativo, y nosotros también nos fijamos el hepatograma, que era dentro de parámetros normales, así también como la gasometría. En nuestro caso, la receptora era una paciente de 4 años que tenía como antecedente un rechazo humoral crónico, había estado en lista de espera por 1 año, 5 meses y 18 días, y estaba quinta, como también dijeron, en lista de espera para hígado. Los antecedentes de importancia, ella había sido trasplantada con una donante viva relacionada, la madre, por atresia vía biliar, el 18 de octubre de 2017, que se le había hecho un injerto de vena cava inferior porque tenía un lóbulo caudado anular. Al ingreso estaba recibiendo tacrolimus, propranolol y ácido ursodesoxicólico. En cuanto al aspecto inmunológico, debido a que la paciente tenía rechazo humoral, primero le hicimos un cross-match virtual y después se lo repetimos con la serología y vimos que el paciente y el receptor compartían el DR4 y el DQ8. Como era para clase 2 linfocitos B, igual seguimos adelante con el trasplante. Como les dije anteriormente, esto fue un retrasplante hepático con donante cadavérico por un rechazo humoral, trombosis portal e hipertensión portal.
La paciente tenía firmes adherencias al resto de los órganos que fueron liberadas. Primero le hicimos un injerto vascular de arteria ilíaca del donante, aorta infrarrenal, la receptora. Después se hizo sección del pedículo en masa por sangrado y trombosis portal. Se hizo hepatectomía estándar. Se hizo un implante injerto venoso de aproximadamente 4 centímetros a nivel del confluente espleno-mesaraico. En la hora de clampeo fue 11:47, sale del hielo 16:50 con un tiempo de isquemia caliente de 37 minutos, un tiempo de isquemia frío de 340. La paciente intraoperatorio recibió 8 unidades de glóbulos rojos, 6 de plasma fresco congelado, 11 de plaquetas, 3 de crío precipitados y Novo-7. Se le hizo una ID RUX, sale de quirófano en ARM con requerimiento de vasopresores a dosis titulables y con los drenajes con escaso débito seromático. La paciente evoluciona en las primeras 48 horas con enzimas en descenso, pero elevadas, con la bilirrubina que no descendía, en ARM con hipoxemia severa, donde se evidenciaba en la placa una condensación de base izquierda y de RM bilateral, y con sangrado activo por los drenajes con requerimiento de transfusiones cada 12 horas. Es por esto que se decide realizar una laparotomía exploradora con evacuación de hematoma. Cuando abierta cavidad se evidencia que tiene sangre y hematoma en los 4 cuadrantes y en retroperitoneo sobre injerto hepático, aproximadamente 600 centímetros cúbicos, con hemostasia sobre, se realiza hemostasia sobre la anastomosis del injerto ilíaco a la aorta. Como la paciente había cursado un rechazo, lo que se hizo, realizó un esquema de inmunosupresión, que lo usamos con nuestros pacientes, en donde se le dio gamma globulina, plasmaféresis, rituximab. En el día 13 se vio que debido al aumento de las enzimas hepáticas se le hizo un pulso de salumedrol y se otorgó el alta en el día 17 posoperatorio. Este es un resumen del caso, paciente con antecedentes de trasplante de BR por A13 vía biliar que evolucionó con rechazo humoral. Se hizo trasplante con injerto tanto arterial como venoso. Hubo necesidad de laparotomía exploradora al segundo día post-trasplante por sangrado y por presentar anticuerpos anti-HLA positivos previos, recibe gamma globulina, plasmaféresis y rituximab. Y se dio el alta al 18º día postoperatorio. Hoy en día, 6 meses post-trasplante, la paciente presenta un ecodoppler hepático normal con negativización de anticuerpos clase 2, fijadores de complemento, los DR8, y con NDQ reducción de 1.700 de 17.000 para actuales de 9.000. Esto es un poco resumen de los últimos trasplantes que realizamos desde 2009 al 2021. Como ven, tenemos 87 trasplantes hepáticos pediátricos, de los cuales 82 fueron hepáticos aislados, 70 fueron hepáticos, fueron primarios y 12 fueron retrasplantes. Dentro de las causas, acá se pueden ver entre adultos y pediátricos, la causa más frecuente en adultos es por trombosis de arteria, lo mismo que en pediátricos, y los pediátricos también tenemos por rechazo humoral. Por problemas de tecnología no nos llegó el video de la madre, pero esta es la última foto que tenemos de la nena en el post-trasplante antes de que se vaya de alta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Florencia Fernández. No sé si hay consultas, si no después las hacemos y pasamos al próximo equipo, al equipo de trasplante renopáncreas, la doctora Fátima Yarade, de Fundación Favaloro también. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, paso a comentar con respecto a la distribución y la asignación. Lo que nosotros hacemos como equipo al recibir el llamado, en primera instancia, bueno, es corroborar si la paciente se encuentra en condiciones de recibir el trasplante. Para ello corroboramos siempre que el grupo sanguíneo coincida, tenemos en cuenta dónde vive el receptor, ya que esto nos puede afectar los tiempos de isquemia y muchas veces si el paciente no puede viajar es un motivo para darnos de baja. Por supuesto que tenemos en cuenta la edad del receptor junto con la del donante, sobre todo más que nada para el riñón. Tenemos en cuenta los años que tienen diálisis y cómo viene con respecto, en este caso, al que es pancreático, a la labilidad con la diabetes, sobre todo si el paciente ha estado teniendo muchas hipoglucemias últimamente. Posteriormente pasamos a la comparación con el donante con respecto a la compatibilidad HLA, es decir, todo lo inmunológico, su cross-match contra panel y su cross-match contra el donante, lo cual siempre esperamos para terminar de aceptar.
Evaluamos que el receptor esté en condiciones, sobre todo por si tiene alguna infección activa, teniendo en cuenta que son pacientes diabéticos, por los cuales las complicaciones cardiovasculares infecciosas son muy frecuentes. Y finalmente nos comunicamos con el centro de diálisis también para ver cómo está en la diálisis y qué tipo de adherencia tienen al tratamiento. Una vez que corroboremos entonces que el paciente esté en condiciones, descartamos nuevas transfusiones, infecciones activas y por supuesto el COVID en este caso, aceptamos los órganos. En este caso se trata de una paciente femenina de 30 años de edad, también grupo sanguíneo A positivo. Tenemos en cuenta el índice de masa corporal, el tiempo de diabetes, la cantidad de insulina que usan como parte, digamos, de los criterios de inclusión para recibir. Su índice de masa corporal, que debe ser menor a 30, era de 22. La paciente había sido diagnosticada a los 10 años de diabetes tipo 1 y actualmente presentaba como complicaciones nefropatía diabética, por lo cual había ingresado en diálisis desde 2016, amaurosis bilateral, polineuropatía, disautonomía digestiva y utilizaba una cantidad de insulina de 40 unidades por día, lo cual era menor a 1 unidad kilo por peso en realidad, por lo cual también podía seguir adelante. Como otros antecedentes que por ahí ayudaban un poco a su falla renal, ella había tenido muchas infecciones urinarias a repetición y litiasis renal. Ella ya no tenía diuresis residual y había ingresado en lista de espera en 2018, se demoró un poco en la evaluación desde 2016 a 2018 porque había empezado en otro centro y finalmente con nosotros se estudia en septiembre de 2018 y 2 meses después se inscribe en lista de espera. La paciente compartía con respecto a su HLA solamente un DR, tenía, como habíamos dicho, un crossmatch negativo contra panel y un crossmatch contra el donante también negativo. La perfil serológico tenía anticuerpos contra la hepatitis B también por ser vacunada, un Zoster Epstein-Barr positivo y CMV positivo en contra del donante, el cual era negativo. Y como factor relevante a tener en cuenta por ser diabética, siempre corroboramos sus antecedentes cardiovasculares y su evaluación cardiovascular, por lo cual el último SPECT, que había sido 3 meses previos, era negativo para isquemia. La cirugía en nuestro equipo, nosotros tenemos 2 equipos de cirujanos, por un lado se va haciendo, digamos, el páncreas y por otro lado se va haciendo el riñón, por eso, a diferencia, digamos, de lo que se hace habitualmente, mientras los cirujanos van preparando el páncreas, se va implantando el riñón en general. En este caso se hizo al revés, por una cuestión de logística. Se puso primero el páncreas, que se anastomosó a la arteria ilíaca derecha, tuvo un tiempo de anastomosis, o sea, una isquemia caliente de 37 minutos y una fría de 6 horas con 11 minutos. El trasplante renal también se fue hacia el lado derecho, se colocó un doble J con una técnica de Gregory Lynch, y el tiempo de isquemia fría fue de 7 horas 38 minutos y de anastomosis de 20 minutos. En ese momento la inducción se realizó según el protocolo institucional con metilprednisolona 6 miligramos kilo, que posteriormente eso se va reduciendo en los días consecutivos, y se inició timoglobulina con una dosis total de 6.1 miligramos kilo. Me olvidé de aclarar que el drenaje entérico, el drenaje pancreático se hace de manera entérica. La paciente, bueno, sale a quirófano, requiere por 48 horas dosis bajas de noradrenalina, pero recupera muy bien desde que sale de quirófano. Ella sale orinando, nunca requirió diálisis, no tuvo retardo en la función del injerto pancreático y tampoco nunca tuvo requerimiento de insulina, por lo cual no tuvo retardo en el funcionamiento del páncreas. Como intercurrencias, sí presentó una caída del hematocrito que se constata a través de epistaxis y aparece débito en los drenajes. Se realiza una ecografía que luego se corrobora con tomografía que tenía un hematoma detrás del páncreas, pero el drenaje estaba abocado hacia ese hematoma, así que no requirió intervención quirúrgica. Esto se relacionó a que a todos nuestros pacientes le hacemos por protocolo una infusión de heparina para evitar la trombosis del injerto, por lo cual finalmente se suspende precozmente la infusión de heparina. Y por último, se detecta a través de los drenajes también pancreáticos que hace una fístula pancreática, la cual se resuelve con tratamiento médico que fue octreotide. Acá podemos ver en unos gráficos la evolución de la creatinina. Ella ingresa con una creatinina de 7 y diariamente termina descendiendo
Cabe aclarar que la paciente estuvo internada solamente 9 días. Lo mismo sucede con la diuresis siempre fue por arriba de 100 mililitros hora. En algunos momentos tuvo un poco de poliuria, lo cual lo fuimos manejando con el descenso de los diuréticos hasta que finalmente lo suspendimos. Con respecto a las glucemias, la primer glucemia, que es la más alta, es la prequirófano en realidad, y posteriormente siempre manejó por debajo de 120, sin requerimientos nunca de insulina, como habíamos dicho, y lo mismo sucede con el hematocrito, que acá donde se constata la caída es cuando se empieza a estudiar y se objetiva el hematoma. Finalmente, la paciente, la alta médica, que como habíamos dicho cumple 9 días de tratamiento de internación. Acá están los datos con respecto al donante para que lo repasemos, pero ya lo dijimos varias veces. Y como intercurrencias, como habíamos dicho, se complicó con un hematoma y una fístula pancreática, ambas de resolución médica. 9 días de internación sin retardo en la función de ninguno de los injertos. Al alta la paciente se va con una glucemia de 88, una creatinina de 0,8, una diuresis en 24 horas de 2.200 mililitros con un clearance corregido por la superficie corporal de 99, proteinuria negativa, y se va con deltisona 40, micofenolato 1 gramo cada 12 horas y tacrolimus 2 miligramos cada 12 horas con un dosaje de 12 que era adecuado, digamos, para su tiempo de trasplante. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Fátima Yarade. No sé si hay comentarios, si no los hacemos después. Y damos presentación al último equipo de trasplante, la doctora Ellen Gutiérrez del Hospital Garrahan. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Ellen Gutiérrez, actualmente soy médica residente de nefrología infantil y trasplante renal del Hospital Garrahan. Vamos a presentar a nuestro paciente. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra paciente es nuestra receptora fue una paciente femenina de 10 años, tiene una enfermedad renal crónica secundaria a una hipoplasia renal bilateral, con un valor de creatinina pretrasplante de 6 miligramos por decilitro. Es una paciente que estaba en modalidad de requerimiento de terapia de reemplazo renal, inicialmente en modalidad de diálisis peritoneal, que había iniciado el 1 de junio del 2016. Que por episodios recidivantes de peritonitis requieren 2 meses el cambio de modalidad a hemodiálisis. Tenía un peso seco estimado de 21 kilos. Esta paciente ingresa a la lista de espera el 25 de enero del 2019, casi entre 2 años y medio y 3 años después del inicio de la terapia de reemplazo. En pantalla vemos el HLA del receptor y del donante, por lo que tenemos un mismatch 1-2-0 compartiendo un antígeno, el A2, y compartiendo 2DR. Siguiente. Como antecedentes de importancia, nuestro paciente es una paciente que ya tenía un diagnóstico conocido, un síndrome de George, con un estudio genético que evidenciaba la delección del brazo largo del cromosoma 22. Como otras comorbilidades, un ductus arterioso persistente sin repercusión hemodinámica, una paciente con una hipertensión que requería manejo farmacológico con enalapril y carvedilol, había tenido, como les mencioné, múltiples episodios de peritonitis que requieren el cambio de la modalidad de diálisis y posteriormente infecciones y recambios, necesidad de recambios de catéteres venosos centrales, una paciente hipertiroidea con un síndrome convulsivo y una hemiparesia derecha en seguimiento por neurología, y dentro de su síndrome con la presencia de una discapacidad intelectual y un retraso del lenguaje. Como dato llamativo de esta paciente tuvimos durante, digamos, la evaluación pretrasplante un crossmatch en agosto del 2018 en el que se evidenciaba un PRA1 del 16% y un PRA2 del 23% en una paciente sin datos previos de transfusiones de glóbulos rojos, pero digamos que de su patología, y también sin una inmunodeficiencia, digamos, diagnosticada, pero que sabemos que puede estar presente dentro de su síndrome y que pudo haber dado este resultado. Por lo que había estado recibiendo dosis de gamma globulina y se hace un segundo crossmatch en noviembre del 2018 en el que se ve el descenso del PRA1 al 0% y del 2 al 14%, por lo que recibe en total 3 dosis de gamma globulina, una última en enero del 2019 y un posterior control en diciembre del mismo año en el que se evidencia un crossmatch con un PRA1 0% y 2 del 3%. Siguiente.
Bueno, dentro de lo que serían los conceptos para distribución y asignación para nuestro equipo, bueno, como todos sabemos, el sistema Sintra es el Sistema Nacional de Información y Procuración y Trasplante en la República Argentina. El equipo de INCUCAI de la jurisdicción correspondiente donde se esté llevando el operativo se comunica con el equipo y nos ofrecen los datos requeridos del proceso. Evaluamos los antecedentes del paciente, por supuesto, la edad, los laboratorios, si fue un paciente que tuvo paro cardiorrespiratorio, la dosis de inotrópicos en el mantenimiento, el valor de la diuresis horaria, por supuesto, el valor de la creatinina sérica, los detalles macroscópicos del órgano si ya se ha realizado la ablación, y es muy importante también los detalles de logística en lo que tiene que ver con el momento de la ablación y el transporte y el lugar donde, digamos, donde se encuentre este órgano y donde se encuentre nuestro paciente para cortar los tiempos de isquemia que son tan importantes y que tenemos tanto en cuenta en nuestro equipo. Una vez tenemos todos estos datos, el equipo de trasplante evalúa la aptitud del donante, teniendo en cuenta las características de nuestro potencial receptor para aceptar o rechazar el proceso. Y una vez lo hemos considerado este donante como apto para nuestro paciente, se acepta el proceso y se contacta al paciente y a la familia para conocer cuál es el estado clínico de nuestro paciente y la condición para recibir un trasplante en el momento en el que nos comuniquemos. Siguiente. Bueno, este dato que conocemos también, digamos, con respecto a lo que tiene que ver a los riñones ofrecidos de donantes fallecidos, que esto está establecido en el anexo 3 de la resolución 06217 del INCUCAI, los riñones provenientes de donantes fallecidos menores de 18 años serán distribuidos en primer término a receptores pediátricos antes que el mismatch 0 y que el último acceso vascular, y los riñones provenientes de donantes fallecidos mayores de 18, en general la lista se organizará teniendo en cuenta el puntaje obtenido a partir de datos como la antigüedad en diálisis, la edad del receptor, la situación inmunológica, si son pacientes hipersensibilizados o no, y la cantidad y calidad de antígenos no compartidos. Siguiente. Una vez, bueno, ya tenemos a nuestro paciente para evaluar si está en condiciones, una vez ha llegado a la institución, si está en condiciones para recibir el trasplante, por supuesto que evaluaremos que no esté cursando ningún proceso infeccioso y realizaremos un laboratorio general y completo con toma de cultivos y también evaluar la necesidad de si ese paciente, dependiendo de la modalidad de diálisis que utilice, requiere previo al ingreso al quirófano una sesión de hemodiálisis o de diálisis peritoneal y el pasaje de la medicación. Y bueno, para todos es sabido que en este tiempo de pandemia requerimos una PCR, en nuestro equipo, una PCR negativa tanto del paciente como del familiar acompañante para permitir su ingreso al quirófano para recibir el trasplante, y esto por supuesto que nos prolonga el tiempo del operativo. Y eso también se ve reflejado en el tiempo de isquemia, que lo ideal en nuestro equipo y en digamos, el trasplante renal es no mayor a 24 horas. Siguiente. Bueno, nuestro paciente como inmunosupresión de inducción recibe una dosis de rituximab por los datos previamente mencionados con respecto a los crossmatch positivos que ya les había contado. Recibe Solumedrol a dosis de 10 miligramos por kilo y llega a una dosis acumulada de hemoglobina de 4.7 miligramos por kilo. Como mantenimiento, posteriormente está con corticoides, con tacrolimus y con micofenolato. Tuvo un tiempo de isquemia fría de 12 horas 10 minutos, y con respecto al riesgo inmunológico, el donante era CMV IgG positivo y el receptor negativo, y con respecto al Epstein-Barr positivo. Siguiente. Acá podemos ver la evolución de nuestro paciente en la primera semana post-trasplante. Digamos que hubo un descenso lento de la creatinina, pero llegamos a un valor final de 0.6 miligramos por decilitro, que es el valor con el que se mantiene ahora. En principio tuvo buenos ritmos diuréticos, pero con requerimiento de furosemida. Sí, de muy difícil manejo los primeros días los valores de tensión arterial, sobre todo en contexto de hipervolemia, pero que fueron finalmente bien manejados y controlados, y con buenos índices de resistencia evidenciados en las ecografías. Siguiente.
En la actualidad, la realidad es que la paciente en el postquirúrgico inmediato tuvo una muy buena evolución, no presentó complicaciones quirúrgicas que requirieran reintervención ni complicaciones infecciosas graves que requirieran prolongar la estancia y requerimiento de tratamientos antibióticos prolongados. En el tercer mes post-trasplante, la paciente evoluciona con una pancitopenia que requiere la valoración conjunta con el servicio de hematología y realización de una PAMO y metabolismo del hierro que fueron normales, con seguimiento, dado que les había mencionado que era CMV negativa en el momento del trasplante, pero que, digamos, cargas virales y serologías que no se habían positivizado, pero sí en el sexto mes post-trasplante presenta una primoinfección a CMV con compromiso hepático y hematológico que requiere internación y tratamiento con ganciclovir, que fue recientemente finalizado y dado de alta. Siguiente. Bueno, ahora presentaremos un video de la paciente y su familiar agradeciendo al equipo por el trasplante. La buena evolución. Muchas gracias, doctora Elena Gutiérrez. Después vamos a ver los videos, ¿sí? Mientras nos preparamos, le damos la bienvenida a la doctora Hidalgo, que no la podíamos conectar recién, desde la Dirección Médica del INCUCAI. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estas actividades nos hacen muy bien a todos. Son muy importantes. Este caso en particular, sabemos que los donantes pediátricos no son muchos, y cuando la terapia intensiva actúa, como en este caso, apropiándose del donante, porque realmente ya ingresó en muerte encefálica, tenemos estos resultados, ¿no? La identificación precoz hace que tengamos estos resultados de un multiorgánico como fue, y bueno, con excelentes resultados. Bueno, muchas gracias, doctor Hidalgo. Damos paso a algún comentario que quieran hacer de las presentaciones de los equipos, si no les damos la despedida a los equipos. Doctor Schiavelli o ahí. ¿Hay una pregunta del público que nosotros podamos ver, José, para que contesten? Sí, a ver. Hay varias. Bien, a ver si podemos contestar algunas. Yo tengo una pregunta mientras tanto. Sí. Rápida. Para Néstor. ¿Cuál es el racional de la división del solumedrol en 2 dosis? ¿Por si no se hace, si se retrasa mucho el segundo? Sí, realmente se dan 2 dosis, se puede dar en una sola dosis previo al desclampeo del primer pulmón. No tiene, pero cuando hacemos de un solo unipulmonar el trasplante, utilizamos una dosis de 500 miligramos. Entonces lo hacemos en dos momentos. En el momento del desclampeo, después del primer pulmón, pasamos 500 miligramos y posteriormente, después del desclampeo del segundo pulmón, los otros 500, para completar la dosis que requerimos de 1 gramo. Está bien. ¿Hay alguna pregunta, José? Hay comentarios, sobre todo del aspecto judicial. Doctor Gondolesi. El doctor Gondolesi había planteado, ¿no? Algunos comentarios que yo creo que son interesantes después de plantear para otra discusión, porque él hace un planteo diferente en cuanto a la actuación de los jueces, ¿no? Yo tengo una pregunta para Florencia Fernández, que hizo un paciente que tenía DCA por un trasplante previo, ¿no es cierto? Y hace una inmunosupresión importante, dados esos DCA, y evolucionan bien los DCA porque realmente bajan, como vemos en los pacientes con los DCA preformados, con buena inmunosupresión, estos bajan. Así que eso está bien. ¿Cómo sigue? La pregunta concreta es cómo sigue la inmunosupresión, Florencia, de esta paciente.
La paciente actualmente sigue con la inmunosupresión habitual, con tacrolimus. Ya le suspendimos, estaba también con enoxaparina por lo que había hecho por la trombosis portal con la que venía, pero bueno, cuando evidenciamos por la ecografía que no tenía, que el ecodoppler era normal, se lo suspendimos. Así que por ahora sigue con tacrolimus y con corticoides. Tiene le vamos a hacer una nueva valoración en 3 meses para ver los nuevos valores, a ver cómo vienen y si hay que hacer algún rescate. A ver, nos ha pasado que han aumentado después y hemos tenido que hacerle un segundo tratamiento inmunosupresor. Pero bueno, por ahora viene bien, no cursó con infecciones, Epstein-Barr negativo, citomegalo negativo, así que esperemos que siga así. Bueno, yo quería aclarar algunas cosas. Antes que nada, felicitar al equipo de la terapia intensiva del Hospital Gutiérrez. Esto se debe mucho también a la educación recibida por las dos coordinadoras hospitalarias, la doctora Sillunel y la doctora Garea, que hacen un trabajo excelente en la unidad de procuración del Hospital Gutiérrez, ¿sí? Pero la verdad que tenemos una respuesta muy, muy buena de todo el equipo de la UTI del Hospital Gutiérrez, ¿sí? Otra cosa que quería destacar es el trabajo que tiene nuestro equipo psicosocial, el área psicosocial, que hace todo el tema de lo que sería el judicial, todos los trámites judiciales, nuestra guardia médica. El psicólogo nuestro es el que está constantemente haciendo los permisos y bueno, la verdad que es excelente los chicos el trabajo que hacen. No sé si hay más comentarios. Hay un comentario de Rojas que quiere que lea, José. A ver si lo puedo leer. Le queremos dar cámara al doctor Rojas, pero enseguida hay que... A él no le gustan las luces de la fama, por eso no quiere. No lo estoy viendo el comentario, a ver. Ahí está. Lo que demuestra que un donante joven bien mantenido, con un tiempo de isquemia fría menor a 8 horas, arroja los óptimos resultados obtenidos. Felicitaciones a todos, procuración y trasplante. Bueno, muchísimas gracias. Hay mucha gente que nos hubiera gustado que se conectaran, que hablaran, que dieran su testimonio, pero bueno, con una cuestión de tiempos también se quedan. Si quieren, vamos con los videos ahora y nada, después si queda algún otro comentario y si no ya después nos despedimos, ¿sí? Ariel, si querés ir poniendo... José. Luis quiere que muestres una cosa de judiciales. La respuesta es por el tema que planteó Gabriel Gondolesi. Que él ha hecho una apreciación ahí. ¿De dónde la lee? ¿No puedes hablar vos, Luis? A ver, dame un segundo. Porque él hizo un comentario sobre lo que planteó Gondolesi y lo escribió, pero no sé dónde. ¿Vos lo ves? Bueno, hagamos una cosa. Veamos los videos y después... Vamos con los videos y nos organizamos. ¿Sí? Listo. Ariel, si podés poner los videos y nos vamos organizando. Ok. Buenas tardes, en este momento quería a través de este videíto agradecer muy especialmente a la familia que donó el órgano, el riñón para que Nicole pudiera ser trasplantada. Gracias a ellos, ella está en estos momentos muy bien y bueno, mi intención era agradecer pero no sabía cómo. Así que les agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Walter Javier Montenegro, tengo 39 años, fui trasplantado en el Hospital Central el 15 de noviembre del 2020 por una insuficiencia cardíaca afecto de un infarto masivo. Estoy muy agradecido de todos los médicos y contento de todos los médicos de Incaimen y el Hospital Central.
que han accedido a mis trasplantes de corazón. Al cirujano Sergio Felices, el jefe de cirugía. Y a mi doctora Magalí Rubí. Muchísimas gracias, le agradezco todo. No tengo palabras más para decirle. Estoy muy contento. Bueno, mi nombre es Verónica Piris. Fui trasplantada el 15 de noviembre del 2020. Ya cumplí mis 6 meses de trasplante. Por suerte está todo bien. Tuvimos un buen progreso y nada, quería agradecerle mucho al grupo de cirujanos y de procuradores que hacen que todo esto sea posible. Hola, mi nombre es Miguel, soy de Rosario, tengo 30 años y el 15 de noviembre de 2020 un trasplante bipulmonar me salvó la vida. Quiero dar gracias, muchísimas gracias a todos los que intervinieron en mi cirugía y que hicieron posible el trasplante. Especialmente a los médicos de la terapia intensiva del Hospital Gutiérrez, que hicieron una labor increíble y les agradezco muchísimo. Hicieron mucho para que yo hoy esté acá y pueda estar tan bien como estoy hoy. Me siento muy bien y muy agradecido. Les agradezco eternamente por lo que hicieron. Les mando un saludo muy grande. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos viendo si se puede conectar el doctor Rojas. Ya... Ahí estamos viendo si te puedes conectar, pero si no, yo digo esto que... Bueno, acá me está... Gracias, Luis. Acá me contó el doctor Rojas la razón de esto que plantea el doctor Mondolesi y vamos a plantear una reunión específica para eso, ¿sí? Para poder explicar cuál es la causa por la cual entran todas estas situaciones de violencia de género y de chicos maltratados. Así podemos hacer una reunión que puede ser así grande como un Ateneo y tocar estos temas específicamente. Bueno, José. Bueno, yo tengo que agradecer, como siempre, al soporte técnico de SATI, sobre todo a Ariel Barros por el soporte y por todo lo que nos da permanentemente, a la comisión directiva de SATI, a la SAT, al INCUCAI, y bueno, a todos los equipos de trasplante que colaboraron, que se conectaron esta tarde, que siempre están dispuestos a hacer esto, al Hospital Gutiérrez y al Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias. Rubén, la palabra tuya. Bueno, yo sé que siempre, por norma, tengo que los Ateneos los cierra otra persona. Generalmente lo hago cerrar condenas presenciales al director del hospital. Acá hay creo que 2 autoridades importantes que son el doctor Luis Rojas, que no sé por qué no se puede conectar, y está el doctor Sorati también. Si lo pudiéramos conectar a él para que dé el cierre, estaría bárbaro, bueno, porque yo por norma no cierro los Ateneos, así que no sé si Carlos se puede conectar. ¿Vos qué decís, José? Le podemos mandar el link de conexión. Mientras tanto, tenemos un video. Ariel, pone el video y ¿Le mandás vos el link a Sorati? Sí. Ah, no. Ahí, Gaby, si podés mandárselo, por favor. Dale. Y veamos el video que es una sorpresa que dice que tiene el doctor Jury para todos nosotros, ¿no? Sí. Dale.